Bien, aquí voy a compartirle pantalla con el slide de nuestras asignaturas. Bien, cuando nosotros hablamos o definimos la parte de finanzas, vamos a hacer una pregunta con la cual yo inicié anoche. ¿Qué ustedes durante la carrera o durante su aprendizaje han entendido que son las finanzas? Porque ya sabemos que cuando hablamos el término público lo llevamos inmediatamente al término del Estado, de las empresas que pertenecen al Estado. Pero ustedes mismos, ¿qué entienden por finanzas? Tengo ahí a Daniel, que tiene la manita levantada. Perfecto, buenas. Básicamente, todos al principio, en un momento dado, entendemos como finanzas, nos relacionamos con los bancos, con las empresas, con la parte administrativa, lo que tiene que ver con la parte económica, lo pecuniario. Y básicamente, o realmente es así, o sea, tiene su relación directa, guarda directamente una relación. Cuando relacionamos eso al contexto en el cual se enfoca esta materia, que es lo relativo a la finanza pública, al manejo de los fondos del Estado, entiéndase que el Estado no es simplemente el pueblo, como regularmente se le concibe en muchas materias. El Estado es un ente, es un eje organizador que fiscaliza el gasto público. Entonces, es en ese contexto en el que debemos fijarnos, donde se enfoca la finanza pública, se enfoca en el manejo de los recursos que son del pueblo, del Estado. Muy bien, así es. ¿Alguien que quiera aportar también? ¿Alguien que quiera agregar algo? Buenas noches, tengan la manita levantada. Sí. Cuando hablamos de finanzas, o sea, siempre como dice mi compañero, siempre la relacionamos al ámbito administrativo, pero también eso lo podemos llevar al ámbito personal. Las finanzas personales, por ejemplo, que nosotros manejamos, cómo manejamos nuestro dinero, cómo lo administramos, cómo administramos los ingresos, los gastos y los bienes que poseemos. Entonces, si lo llevamos al ámbito público, las finanzas públicas, podemos decir que, como dice mi compañero, que siempre las relacionamos como que el dinero del pueblo. Y hay una gran parte de eso, o sea, se extrae de nosotros lo que consumimos diariamente, pero ese dinero, de una manera u otra, se nos atribuye de nuevo, o sea, se nos devuelve en obras comunitarias, en instituciones públicas, entre otras. Ok, muy bien. Muy buenos aportes. Miren, así mismo, la finanza pública es una disciplina, podemos decir. Es una disciplina que estudia la parte de donde se obtienen los ingresos, de donde el Estado obtiene sus ingresos, y obviamente a través de estos ingresos va a tener una relación entre el gasto, obviamente la gestión que debe de tener para cubrir esas necesidades que se dan ante un pueblo y los financiamientos. Aquí yo le muestro lo que sería un término de donde se origina la parte de finanza, que es un término latín, fins, que quiere decir que hace énfasis a que si fuera una multa o una penalidad. Ya luego, ¿verdad? Cuando fueron pasando el tiempo, obviamente esa frase, la parte fins de finanzas, que ya se ve de una manera más jurídica, lo que hace es que establece esa relación que existe entre los ingresos que tiene el Estado a través de los impuestos, a través del individuo. Entonces,
un Estado está compuesto por la obtención de los ingresos a través de qué, de sus tasas, de sus impuestos, de las multas, de ciertos recursos y beneficios. Y obviamente con ese ingreso que tiene el Estado de una u otra manera, debe de cubrir todos los gastos. Aparte de los gastos, debemos de cubrir algo que nosotros sobrellevamos hace muchos años y es la deuda pública. Pero en nuestro país, hace ya mucho tiempo, las finanzas se componen de 3 focos elementales. ¿Cuáles son esos 3 focos elementales de los cuales se componen las finanzas públicas en nuestro país? Del ingreso, del gasto y del financiamiento. ¿Qué sería la parte del financiamiento? El financiamiento son los préstamos que tiene que tomar nuestro gobierno para poder cubrir la parte presupuestaria y así poder desempeñar la labor que tiene, cubrir las necesidades. Las finanzas públicas, uno de sus objetivos que tiene es cubrir las necesidades básicas, las necesidades públicas que tiene un pueblo. Las necesidades que se van dando con relación a lo que es de cubrir lo que necesita toda una ciudadanía. Aquí no se hace referencia solamente a un grupo, sino a todos. Aparte de que también a través de esa finanza se entiende que debe de ir destinado un monto o un punto importante a lo que sería la deuda pública. Le voy a hacer una pregunta. ¿En algún momento ustedes conocen si aquí en el país se ha pagado en su totalidad, ya sea, obviamente, en gobiernos anteriores dentro de la historia, se ha pagado en algún momento la deuda pública? ¿Ustedes conocen o saben? Sí, en el gobierno del doctor Rafael Leónidas Trujillo. Del licenciado. Él llegó, sí, porque no estudió, pero él llegó a pagar la deuda pública, él llegó a pagar la deuda pública. Cuando aquí en Dominicana utilizábamos el dólar estadounidense como moneda local, al fabricar, en el gobierno de él fue que se hizo el Banco Central y de ahí surgió el peso dominicano como moneda legal de nuestro país. ¿Qué sucede? Ese excedente de moneda extranjera, él lo utilizó para pagar la deuda pública, es decir, en su totalidad. Más sin embargo, ya al final de su gobierno volvió a endeudar el país por un asunto de rebeldía, diría yo. Pero sí. Así es. Exactamente. En el gobierno de Rafael Leónidas Trujillo se pagó la deuda pública. Era una deuda de 60 millones de pesos. En ese momento, no fue directamente que se utilizó el dólar como moneda local, sino que al momento de la creación, ¿verdad?, del Banco Central, se llegó a un acuerdo en que la equivalencia al dólar iba a tener el mismo valor a un peso dominicano. Es decir, nosotros debíamos 60 millones de dólares, cuando hacían la equivalencia el peso dominicano era igual, eran 60 millones de pesos. Y por esa razón, Trujillo hizo el saldo de la deuda externa, no liberó, cumplió. Aprovechó, exacto, los ingresos, las ayudas para la construcción, la constitución del Banco Central, los empresarios de ese momento, ¿verdad? Los aportes que hicieron y llevó a que se pudiera saldar. Ya, tal cual como nos muestra la historia, ya años después, no mucho, otra vez, el país comenzó a llevar, a cargar esa deuda que nosotros hoy tenemos, que no hace tanto, hace como semana y media,
Establecen los noticieros que según la deuda que nosotros tenemos para poder pagar, con la cantidad de millones de habitantes aquí en el país, nosotros tendríamos que aportar cada uno, ¿verdad? Cada residente en el país tendría que aportar 309,000 y algo de pesos para poder pagar la deuda pública. Es decir, que nosotros ahora mismo, ustedes, yo, los padres de nosotros, nuestros hijos, están cargando con 309,000 pesos encima de deuda pública y sin saber el aumento que esta va a tener. Entonces, dentro de la parte de finanzas también se da lo que es una equidad impositiva. Y se trata de que nosotros como ciudadanos también nosotros tenemos compromiso y debemos de ser contribuyentes al ingreso público. ¿De qué manera nosotros tenemos el compromiso y somos contribuyentes? Bueno, con la carga tributaria que nosotros tenemos al momento de hacer pago de algún artículo, ese impuesto, ese ITEVI, el pago de los peajes, cuando vamos a sacar un papel de buena conducta, cuando vamos a solicitar un acta de nacimiento, un impuesto, el marbete, cuando tenemos que pagar por la transferencia de un vehículo, un título, todo eso es parte del ingreso público que tiene. Cuando usted necesita sacar un permiso que tiene que ir a pagar, ¿verdad? El impuesto. Todos son ingresos que tiene el Estado a través de la parte pública, son finanzas. Y sabemos que ya el gasto que ellos presentan aquí serían las erogaciones. Son las salidas de dinero que se encargan de satisfacer esas necesidades que tienen los ciudadanos, salud, educación, seguridad, las vías públicas, los lugares públicos de distracciones. Al ser gasto, nosotros ya sabemos que los gastos no vuelven. La inversión en un gasto de una u otra manera es necesaria, pero es un dinero que no retorna nuevamente. Vamos bien, ¿todo claro ante esa parte? Sí, profe. Bien. Entonces, también las finanzas públicas tienen su cierta relación a lo que son finanzas privadas, a lo que es la parte de la economía privada. El sector público abre puertas a las empresas privadas. Hay una relación, hay una sociedad y necesitan de estas. ¿De qué manera necesitan de esta? El gobierno proporcionando facilidades, el gobierno haciendo negociaciones de que se abran campamentos, lugares de trabajo, porque no crean ustedes que cuando el gobierno dice, nosotros tenemos que hacer un aumento de la tasa de empleo, no es que el gobierno va a poner oficinas públicas para tener empleados públicos, es darle acceso, facilidades a personas que quieran invertir, a inversionistas, de que puedan traer sus empresas o empresas que están aquí en el país, que quieran expandirse a otra ciudad, a otra provincia, lo puedan realizar, hacer concesiones. Por ejemplo, ahora mismo en el Congreso hay una ley la cual se está evaluando nuevamente sobre la ley fronteriza. Aquí en nuestro país, nosotros en la frontera, hemos tenido un desarrollo porque hay empresas que conocemos extranjeras que se colocaron porque hay ciertos impuestos que le han sido beneficiados, se le han otorgado de que no lo estarían pagando, son exoneradas y obviamente esa empresa para que la producción les salga más económica la traen y la colocan aquí y esas son las tasas porcentuales que abre el gobierno para que éste pueda, ¿verdad?, habilitar. Son las alianzas. Y aquí es que viene y se funciona lo que son las finanzas públicas a través de las finanzas privadas. Un punto importante. Nosotros muchas veces hasta vemos eso cuando hay elecciones en nuestro país.
hay ciertas empresas que tienen su simpatía por algún grupo político. ¿Por qué? Porque entiende que pueda hacer con ese grupo político, se puede expandir o pueda tener ciertos beneficios. De ahí es que viene y existe la relación entre las finanzas públicas y las finanzas privadas. ¿Algo que ustedes quieran agregar también o quieran aportar? Chicos. Sí, yo quería aportar que, por ejemplo, empresas como Acero Estrella y empresas que les sirven prácticamente al Estado, siempre tienen sus lazos, están involucradas siempre, porque, por ejemplo, en el caso de esa institución, ellos trabajan haciendo calles y construcciones y demás. Entonces necesitan para expandirse siempre el apoyo de una institución o del Estado. Exacto, muy bien. ¿Alguien más que quiera agregar algo? Profe, básicamente yo desconocía lo que era la generación de nuevos empleos en el sentido de recaudación. Yo pensaba que cuando se hablaba de ese término, era como que alguien encargado del gobierno se encargaba como de gestionar, ¿verdad?, nuevos empleos, y ahora entiendo que es que se abren nuevas oportunidades a medida de que se introducen nuevas empresas, nuevas entradas, nuevos ingresos. Exacto, así es. Es a través de las empresas que se realizan con las empresas privadas. Obviamente las empresas públicas también tienen oportunidades, se dan. Por ejemplo, ese avance en la construcción de escuelas, de hospitales, han abierto nuevas oportunidades de empleo. Pero en sí, si usted busca estadísticamente, está de más, eso se ve a simple vista, hay más empresas privadas y eso es lo que el gobierno le interesa. Porque hay muchos puntos importantes. Aquí hay un punto social, la responsabilidad del trabajador. Hay otro punto que le interesa al Estado, ¿cuál es? La recaudación que tú vas a tener a través del impuesto que esas empresas tienen que pagar. Otro punto que el Estado va a tener a favor, ¿cuál es? Bueno, de que tú vas a tener a tu población contenta porque hay disponibilidad de trabajo, la población va a necesitar menos, como dice el refrán, mientras menos tú me necesitas, yo soy más feliz. Entonces, mientras más ciudadanos trabajando hay menos personas gritándole al Estado de que están pasando necesidades. ¿Cuál es otro? Exacto. ¿Cuál es otro punto hay? De que internacionalmente el país queda parado aunque tiene una buena economía, porque las empresas se están diversificando. Que si tú tienes una empresa pequeña, un mini market en tu comunidad, tú te va bien y tú quieres crecer y te vas a otra comunidad y abre otro mini market, tú te estás expandiendo y está dando oportunidades de trabajo. ¿Qué otro punto? De que obviamente eso va a llamar la atención a inversionistas, de que vengan a invertir en el país porque entienden que es un país estable, que es una economía estable y que su personal, su ciudadano, le gusta trabajar, le gusta progresar. Es decir, son muchos puntos que el Estado tiene a favor a través de las alianzas con la economía privada. ¿De acuerdo en esa parte? Es decir, claro, no quieren aportar algo, ¿se ha entendido bien? Muy claro, profe. Muy entendible. Muy bien.
Bien, entonces, otro punto es el estado y la actividad financiera. Sabemos que la actividad financiera es el comportamiento de su economía, el comportamiento que tiene el Estado, ¿verdad? Ante su desarrollo económico. Y obviamente, estas actividades económicas serán a través de varios intereses colectivos. Esos intereses colectivos que se dan aquí, ya nosotros mencionamos uno, las empresas privadas, ¿verdad? Estando envuelto el Estado. El otro es los inversionistas, las organizaciones que tiene el Estado, que son parte de ella. Y por esta vía, esa actividad financiera, obviamente, se va relacionando uno entre otro. ¿Qué es lo que busca el Estado? De que se llegue a un punto donde exista como esa línea, donde existe ese círculo, porque la actividad financiera es eso, es un círculo en el cual todas mis actividades se van desarrollando. Yo trabajo, yo tengo que comprar, tengo que gastar, tengo que invertir, ese dinero otra vez vuelve el otro mes, tengo que hacer lo mismo. Y eso es lo que lleva a la parte de las actividades financieras. ¿Qué otro punto también es importante dentro de las actividades financieras que tiene el Estado? Bueno, buscar la manera de gestionar ingresos, de tratar de que sus ingresos sean limpios. ¿A qué llamamos ingreso limpio? Bueno, que sean a través de la manera que recaudan. Aquí en nuestro país, nosotros tenemos dos grandes recaudadoras, las dos recaudadoras principales. ¿Quién me dice cuáles son esas recaudadoras principales que nosotros tenemos aquí en el país? La DGI. Dirección General de Aduanas también. Exactamente. Tenemos esas dos instituciones, DGI y la DGA. Son las dos grandes recaudadoras que tenemos en el país. Entonces, esos ingresos... No puede olvidar también la Tesorería de la Seguridad Social. La tesorería es una organización descentralizada, de una u otra manera, porque recuerden que el pago que se hace a través de la tesorería es de seguridad social y son pagos que van directamente a las cuentas de los empleados, de los afiliados a las ARS y a las AFP. ¿Qué podrían recaudar no directamente por la tesorería? El impuesto a los asalariados, aquellas personas que cobran por encima de 34.685 pesos, que tendrían que pagar el impuesto sobre la renta. Entonces, también el Infotep va de esa parte, se puede decir. El Infotep también es un poquito descentralizado, porque acuérdense que es del Instituto de Formación Técnica Profesional, que con ese 1% que se paga en la factura de la TCS, es de donde subsiste el Infotep. No sé si ustedes sabían que dentro del Infotep, por ejemplo, no hay un salario número 13. Para aquellos que son de una u otra manera facilitadores. Porque en la factura de la TCS tú no pagas un salario 13. Entonces, les decía que ese ingreso limpio que tiene el Estado son con los impuestos, ¿verdad? Las tasas, las multas, ciertos beneficios que ellos obtienen de esta vía.
Y manera para poder tener una actividad financiera limpia es crear reformas fiscales, pero no reformas fiscales que dañen o que carguen más al individuo o al ciudadano, sino reformas fiscales que vayan acorde a beneficio. ¿Cuáles son reformas fiscales que pueden ir a beneficio y que el Estado puede recaudar? Bueno, aquellas empresas que deben algún tipo de impuesto, crea una reforma fiscal de un tiempo limitado donde tú le exoneres los recargos, ¿verdad? Y los intereses, y que ese impuesto que deben lo paguen en 2, 3 meses. Sería una reforma fiscal buena. Y hay muchas empresas que están interesadas en pagar y han querido hacer acuerdo de pago, pero lamentablemente la fiscalización, el departamento de fiscalización de la DGI te dice, ay no, mira, tú tienes que pagarme todo o nada. Entonces, como una manera de tú presionar, y a veces eso lleva hasta la desaparición de empresas. Porque si una empresa te debe 1 millón y del millón hay 200,000 en interés y recargo, y tú como Estado crea estrategia y dice, vamos a dar un plazo de una reforma fiscal, de una normativa por 6 meses, te voy a exonerar los intereses y los recargos, ¿verdad? Y te voy a poner a pagar con acuerdo de pago de 3 meses, por así decirlo. Esa persona que tiene una deuda de 1 millón, me quita 200,000 que, ¿verdad? Que pertenecen al interés y el recargo, cojo esos 800,000, lo divido entre pago y esa persona, oye, puede tener interés de pagar y tú no estás presionando, porque es una reforma que va a adaptarse o se va a acoger a aquella empresa que entiendan que lo pueden hacer. Y es una manera del Estado tener estrategia para recaudar, no de hacerlo de la mejor manera. Vamos a pedir un préstamo y levantamos la mano y ya. Es más fácil así. Y da menos trabajo. Porque crear una reforma y comenzar a trabajar y preparar un personal da más trabajo que solamente levanto la mano, me depositan y ya. Pero ese depósito, ese financiamiento nos está hundiendo. Ese financiamiento nos está ahogando. Porque nosotros tenemos la carga. No es lo mismo bajar una deuda que seguir pagándola y más en divisas. Los intereses que nosotros pagamos en divisa cada día van creciendo, van aumentando por el valor de la moneda, no va disminuyendo. Y aquí no se toma prestado en base a la moneda local. Aquí los préstamos son en base a divisas. ¿Se comprende esa parte? Sí, profe. Correctamente, correctamente. Muy bien. Entonces, bueno, les decía, ¿verdad? Con la parte de la actividad financiera, asimismo, dentro de los ingresos, porque todo es una regulación. Así como yo busco crear reformas fiscales, buscar estrategias donde esa carga impositiva no vaya al consumidor final tan directo, pero que también yo tengo que pensar el otro punto importante que yo tengo, que a nosotros, dentro de las finanzas públicas, nos hace un daño bastante grande. ¿Y cuál es la otra parte? Bueno, la otra parte es el gasto. ¿De qué manera ustedes entienden que el gasto no hace esa carga así tan fuerte, esa carga que nosotros tenemos y que obviamente por eso tenemos que solicitar tantos financiamientos? ¿Cuáles son esas cargas, ese gasto tan efusivo que nosotros llevamos? ¿Cuál ustedes entienden que pueden ser? La evasión de los impuestos. Bueno, pero si lo evadimos entonces no estamos gastando.
Sí, pero en ese sentido, el Estado deja de percibir ingresos a través de la recaudación de los impuestos, lo cual genera una carga fiscal, porque debido a que no puede obtener los suficientes recursos para desarrollar sus actividades de obra pública, entonces tiende a endeudarse cada vez más. Bueno, de esa parte, vamos a decir, entonces, ahí es que no podemos obtener más ingresos. Pero ¿y en la parte de los gastos? Profe, yo entiendo que cuando se habla de impuestos, uno siempre está pagando impuestos, en el sentido de que hasta una menta que uno compre lo más simple, sea lo que sea, uno está pagando impuestos, aunque uno no lo note, porque eso es así. Entonces yo entiendo que uno, aunque no quiere, está aportando. Bien. ¿Qué más? ¿Cuál otra manera hay? ¿De qué manera los gastos hacen como ese hoyo así a la parte de los ingresos? Bien, bien. Bueno, levanté la mano y no Sí, voy a intervenir. Dígame. Perfecto. En cualquier manejo, en cualquier mal manejo de ingresos, no importa que sea el Estado o que sean finanzas privadas, siempre que haya más gasto que ingreso, evidentemente hay un déficit. Y dicho déficit te lleva o a pedir prestado o, bueno, a pasar la vicisitud. En nuestro caso, cuando hablamos de la finanza pública, el mal manejo de los fondos públicos, dígase por las abultadas nóminas que ya ustedes saben que han salido a la luz, estamos hablando de que estábamos produciendo menos de lo que gastábamos. Es decir, en una entidad pública que manejaba 1.000 millones y tenía, supongamos, 300 millones en gasto en nómina pública, evidentemente que ese presupuesto tiene que salir de un lugar. No se está produciendo del Producto Interno Bruto. Claro. Está viniendo de préstamo. Entonces, por ahí viene el detalle. Cuando no se maneja bien, cuando se gasta más de lo que se gana, evidentemente en cualquier economía tiene que decrecer. Hay un problema. Muy bien. Muy buen punto, así es. ¿Alguien más tiene otro aporte? Miren, en cuanto a la parte del gasto, yo quería llevarlo a un gasto que nosotros hemos tenido excesivo desde hace muchísimos años. Son las ayudas sociales. Señores, no es por nada, pero la tarjeta de solidaridad es un hoyo fuerte. Es un gasto terrible. Y nosotros no lo estamos sufriendo de que ahora, que porque la pandemia, que ayudaron a que muchísimo, que quédate en casa, que tal cosa, no. Eso viene de años atrás, más de 16 años, 18 años, 20 años atrás, que salió esa parte de la tarjeta de solidaridad. Es un gasto terrible que ha tenido el gobierno y es un gasto que no retorna para absolutamente para nada. Es un gasto que reciben las personas y no hay manera de que tú digas, pero ¿qué beneficio yo voy a recibir de esta persona a través de esta ayuda que yo le estoy dando? En otros países, las ayudas sociales, de una u otra manera, comprometen o contribuyen a que el ciudadano tenga que responderle al Estado. Eso es como, tú ganas, pero yo también como Estado tengo que ganar, no es que tú solamente me vas a sacar a mí. ¿De qué manera? Bueno, hay países que te dan ayudas sociales, pero tú contribuyes porque tú te preparas, luego eres una persona honesta, te preparaste, comienzas a trabajar, tú entregas tu ayuda, o de alguna otra manera hace algún trabajo social que puede decir que se está intercambiando, pero aquí no. Y tenemos que ser conscientes, y lo sabemos, de que aquí solamente esas ayudas sociales son para sacar, porque nosotros todavía tenemos, porque a nosotros se nos enseñó, nos han culturizado y nos han enseñado
que solamente con la barriga es que se piensa. Y eso lo sabemos. Aquí se nos ha enseñado que si se nos da comida, estamos felices, dominicanos, y eso lo llevamos en la sangre. Hasta por más que no hemos preparado y no hemos estudiado, todavía tenemos esa cultura en nuestra sangre, en nuestras raíces. Y eso son ciertas ayudas, dígame. Mire, con respecto a lo que usted dice, lo que pasa es que el dominicano, nosotros los dominicanos todavía no hemos salido de la ignorancia. Porque el dominicano cuando dice te están dando o le están dando, ellos les reciben la ayuda sin importar lo que viene luego. O sea, todos sabíamos, o por lo menos yo sabía, que luego de que pasara lo que pasó el año pasado, que recibimos una gran ayuda y gran parte del país lo ha agradecido porque somos un país humilde. Pero sabemos que viene una reforma atrás de eso, que es consecuencia de esta ayuda social que no han dado anteriormente. Entonces, lo que hace es el pueblo, por así decirlo, que se enfoca, que es el gobierno que me está quitando. Por ejemplo, el gobierno pasado supuestamente dejó hasta diciembre, ¿verdad? Y cuando vino ahora, el gobierno recortó la ayuda, o sea, si recibían 6,000 o 7,000, están recibiendo 3,500 o 3,000 pesos. Se van en contra del gobierno, pero no entienden la consecuencia que trae esa ayuda que estamos recibiendo. Así es. Entonces, básicamente como eso. Los gobiernos, en cierta parte, se ven como que se arrastran con lo que dice el pueblo, pero debemos ser un poquito más conscientes y saber que cada día nos estamos endeudando más y más. Claro. La deuda cada día es mayor. Y las ayudas, porque hay ayuda, vuelvo y le digo, que son otra vez retornan. Pero es lamentable, en nuestro país las ayudas que se dan no retornan. Y obviamente eso es un gasto. Eso es un gasto. Y de una manera duela y sea un poquito dura, es una manera de alimentar, de usted seguir aportando ese granito de arena a personas que no quieren hacer nada. Entonces, esas personas que no quieren hacer nada, que se le da esa ayuda, usted sabe a quién le cae en esa carga. A nosotros, los que tenemos una vida media social. Estadísticamente en nuestro país, la clase media es la que lleva la mayor carga. Ahí entonces nosotros nos quejamos que los impuestos, que tanta cosa, que tal cosa, pero es que nosotros estamos llevando también la carga de miles y millones de personas que están solamente sobándose la barriga para adelante, porque no hacen un aporte, no hacen nada. Y está saliendo un gasto excesivo. Entonces, de ahí es que viene y van esos aumentos de gastos públicos. Ahí es que inmediatamente, como decía nuestro compañero, hay un déficit, porque se está gastando más que lo que está ingresando, y para yo poder cubrir entonces esa parte, porque me estoy quedando corta, me estoy quedando con un hoyo. ¿Qué tengo que hacer? Buscar financiamiento. Es como yo buscar ayuda, agarrar, para yo poder cubrir. Bien. Un punto importante dentro de la parte del sector público y la finanza es la evolución que ha tenido. Las finanzas públicas y la economía, el sector público, viene aumentando a través de varios años, de siglos atrás. Todo esto se ha experimentado a través de las guerras, principalmente. Nosotros sabemos que a través de la revolución industrial, ¿verdad? Del siglo XVIII, XIX en adelante, que todo ha ido transformándose. A través de la revolución industrial es que se han marcado los conceptos de deuda pública, de finanzas, de economía.
Se han comenzado a llamar cada una de las cuentas por su nombre, a establecer principios. Y esto ha llevado a desarrollarse, a que haya un desarrollo, a que existan cambios. Y que obviamente esos cambios y esas modificaciones que existen han llevado a que los estados vayan creciendo, de que los estados vayan tomando forma diferente. Eso ha ido evolucionando las finanzas. El crecimiento, la misma tecnología, porque la tecnología influye bastante. Sabemos de que ya no hay información oculta, eso era antes de que nadie sabía nada, ahora todo el mundo sabe de todo un poco porque lo busca, lo lee, hace un tutorial y ya sabe. Y obviamente eso ha ido evolucionando, ha llevado. Y por esta razón, con los puntos que yo le decía ahorita, los gobiernos tienen que buscar estrategias modernas, estrategias ya avanzadas para obtener nuevos ingresos, nuevas recaudaciones, no hacer uso de lo mismo. Ay, voy a imponer impuestos. No. Por la misma relación y evolución que se ha ido teniendo. Bien, entonces, esos han sido los puntos importantes también dentro del sector público. Esa misma evolución que ha tenido, ha desarrollado y ha traído nuevos cambios dentro del sector. Ha abierto las puertas a que nuestro país también se conozca y se desarrolle y tenga un punto de evolución, por ejemplo, con otros tipos de naciones, en cumbre. Muchas veces eso nos ha llevado hasta en competencia de Juegos Olímpicos, Panamericanos, a tomar posiciones. Todo eso va influyendo. Es como les decía ahorita, esto es un círculo donde todo depende. Si el país va en crecimiento, si hay una estabilidad, una economía, así mismo su gente crece, así mismo su gente va evolucionando. El sector público se va desarrollando, va tomando nuevas características, va ampliando, va trayendo nuevas experiencias, nueva tecnología. Las cosas se nos pueden facilitar y se nos pueden ir haciendo mucho más cómodo. Bien, claro con esos puntos. Claro, chico, con todos esos puntos. Excelente. Sí, pero Sí, ahora sí. Muy bien, entonces, eran los puntos que teníamos. Con eso nos ponemos al día con los temas 1 y 2 que tenemos. Las tareas están habilitadas para que ustedes la vayan realizando. Recuerden que ya hay una que mañana cierra, que es la número 1, la otra para el otro sábado. Siempre las tareas van a cerrar los sábados a la medianoche. En la semana, a principio de la semana, les voy a enviar de una vez. Necesito, por favor, que me terminen de enviar los grupos, los que faltan, para poder conformar los grupos de exposiciones, porque ya tengo que, para esta semana, dar la exposición que le corresponde al primer grupo. ¿Qué más tengo para decirlo? Recuerden que vamos a tener nuestra tarea, los foros están habilitados, los foros tienen su porcentaje de participación, de puntuación, que equivale a lo que serían los 10 puntos de asistencia que se habilitan. Porque se estarían distribuyendo de esta manera, aparte de los encuentros, porque, como le dije a los muchachos de anoche, la universidad entiende que los encuentros no es de una manera tan obligatorio, pero yo digo que sí, que lo son. Porque no es lo mismo usted sacar esa hora para el encuentro a que luego usted a sola lo haga. A veces a sola, por más que uno quiera, siempre encuentra algo que hacer y que no lo pasa y uno se va quedando con esa laguna. Y son ya materias que son avanzadas y que, como le dije, nos van a ayudar mucho en el día a día. Pregunta, no sé si
Veo que Raciel tiene la manita levantada y Aris Lady, dígame. Con las tareas que deja hoy, que dice realiza un mapa conceptual que contenga la descripción y naturaleza del Estado y sus funciones en la planificación presupuestaria y estratégica de la nación. Yo estoy confundida con esa tarea, con eso, o sea, con lo del mapa conceptual. Bien. Cuando habla de, ya sabemos lo que es un mapa conceptual, ¿verdad? Una parte gráfica donde me va indicando. ¿Qué sucede? Que aquí lo que vamos a buscar es ¿a qué se refiere? ¿Cuál en sí es la naturaleza del Estado? ¿Qué hace el Estado? ¿Cuál es su concepto, su finalidad? Y obviamente las funciones de planificación que éste tiene para realizar su presupuesto. Bueno, la naturaleza del Estado, el Estado se conforma de tal manera, de tal forma, y para su planificación en la parte de finanzas, el Estado se ayuda o se auxilia de ciertas características o cierto punto, o de ciertas estrategias que usted puede hacer. Eso es lo que ustedes van a realizar en ese punto. Ahí ustedes tienen dos temas en una sola estructura. Porque tienen la parte de la descripción del Estado como sí, su naturaleza, su función, y obviamente la planificación que utiliza la parte del presupuesto al desarrollarse. ¿Se entendió esa parte? Jóvenes. Sí, profe, gracias. Sí. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tenía una pregunta. Uh-huh. De este grupo yo veo que la mayoría, entiendo que son de contabilidad, ¿verdad? Así es. Yo cogí esta materia como una optativa, yo soy estudiante de Derecho. Entonces, para la cuestión de los grupos, yo veo que la mayoría se conoce y demás para que me agreguen en un grupo. Ok, bueno, entonces en ese caso, escriba el grupo, ¿verdad, chicos? Vamos a hacer, vamos a colaborar con nuestra compañera. De Derecho estamos por aquí, ¿eh? Cualquier cosa nos podemos reunir. Bueno, pues escríbanse y unifíquense, ¿verdad? Para que conformen su grupo. Con lo de Derecho aquí vamos a aprender muchísimo. Vamos a tener que buscarle un tema de la asignatura de esa de leyes para que nosotros no desglosen luego esas leyes, esos términos. Como que dicen en el juzgado para que puedan... Ay, Dios, lo dice mucho el juez cuando están presentando su caso, cuando están en causa. Para que sea declarado admisible, para que pueda ser conocido. No, ellos le dicen no es que aleguen, no es delegar. Miren, yo le digo porque lo que pasa es que mi papá y mi mamá son abogados y ellos usan mucho esa frasecita que la utilizan los jueces cuando tienen que... Ay, se me fue. Litigar, exactamente. Entonces, el litigio, debate. Exactamente, esa palabrita la usan mucho. Así es que vamos a litigar esas leyes aquí con los chicos de Derecho. Vamos a tener que buscar un tema que sea así, que puedan desplazarse. Bien, ¿algo más, chicos, antes de terminar? ¿Todo en orden, entonces? Todo correcto por ahora. Bien, de por acuerdo. Este lado. Bueno, chicos, pues nada, para mí un placer y nuevamente le pido excusa por mi situación de salud. Espero en la semana próxima
está mucho mejor ya y así conocernos. Y estoy a su orden, nos mantenemos en comunicación vía el grupo. Yo les aviso cuando ya el encuentro también esté disponible en plataforma. De acuerdo, profe, muchas gracias. Bien, pues gracias a ustedes. Buenas noches a Gracias, todos. que se mejoren. Buenas Bye bye. Gracias igual.